Hola, ¿qué tal? Vamos a referirnos en el curso de Política Internacional a el tema del mundo laboral. El Perú en el mundo laboral internacional. ¿Qué podemos decir en este aspecto que ha sido tan movedizo a través de la historia? Porque el mundo laboral ha ido evolucionando al mismo tiempo que evolucionaba la economía. Y veremos cómo ha sido la relación del Perú en este aspecto a lo largo de los años. Tenemos que recordar que las concentraciones de trabajadores, ya no esclavos, trabajadores libres o formalmente libres, como decía Max Weber, procede de la primera revolución industrial, que se realiza a fines del siglo XVIII prácticamente junto con la Revolución Francesa. Mientras en Francia se produce la revolución política, digamos, en Inglaterra se produce la revolución económica, la revolución productiva, a través de la introducción de la máquina de vapor a los telares. Esa etapa, que también es la etapa de la división del trabajo, del comienzo de la división del trabajo, tiene un teórico que es Adam Smith, el gran teórico, además fundador de la economía clásica. Luego viene la segunda revolución industrial, caracterizada ya no por la presencia del vapor, sino más bien del gas, del petróleo y después de la electricidad en la generación de la energía de las máquinas. El teórico de esta revolución industrial sería David Ricardo, pero David Ricardo se dedica más al análisis de las causas del valor, mientras que Carlos Marx, cuando escribe su primer tomo del Capital, y especialmente el capítulo 23, me parece que es, o 24, del primer tomo del Capital, que lo dedica al mundo del trabajo, Marx se referiría a la parte laboral, mientras David Ricardo también se refería al trabajo, pero de manera solamente teórica y no necesariamente a los trabajadores, considerados como una clase social. La tercera revolución industrial, que se produce muchísimos años después y que tiene que ver ya con las energías renovables, tiene varios teóricos. Jeremy Rifkin es uno de ellos, con su famoso libro sobre el fin del trabajo, y el otro es Alvin Toffler, con otro libro que se hizo famoso y que fue bestseller en su tiempo, allá por los años 80 o 70, que se llamó El shock del futuro. La cuarta revolución industrial es aquella en la que estamos. Entra la robótica, los sistemas ciberfísicos, hay tecnologías digitales, etc. Y la quinta revolución industrial es la que se anuncia, que estará generada por la inteligencia artificial. Progresarán los campos de la robótica, nanotecnología, la biotecnología, la computación cuántica, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos, de alguna forma, en los comienzos de la quinta revolución industrial. Y el teórico de esta etapa es Klaus Schwab, que es a su vez
uno de los fundadores del Foro Económico de Davos. ¿Cómo se refleja esto en el Perú? ¿Hemos formado parte de las revoluciones industriales? ¿Hasta qué punto? En primer lugar, hay que decir que, por supuesto, en toda la época de la primera revolución industrial nosotros no aparecemos para nada, porque en 1776 o en 1789 todavía éramos colonia y por tanto la producción peruana era sumamente limitada. No teníamos obreros, teníamos siervos o teníamos esclavos. Entonces el Perú no participó, no tuvo obreros de grandes industrias, sino ya cuando, muy entrado el siglo XIX, casi al finalizar el siglo XIX y al comenzar el XX, empezaron las industrias mineras, las concentraciones agrícolas, los ingenios azucareros. Nuestros trabajadores fueron no los obreros característicos del overol azul, que los veríamos especialmente en los Estados Unidos, sino los braceros y los mineros. Los braceros de los ingenios, especialmente los ingenios azucareros, y los mineros de las minas de plata, de cobre, de plomo, de zinc, etc. Luego, en los años 30, empezarían las primeras industrias de mediana dimensión. En realidad ya las habíamos tenido desde fines del siglo XIX, que empiezan las primeras industrias textiles, especialmente las industrias de lana en la sierra, para procesar la lana de los ovinos que había en grandes cantidades en las provincias altas del Cusco y de Puno, en todo el altiplano sur. Tendríamos, a diferencia de eso también, en la capital, las manufacturas de mediana dimensión, especialmente la industria textil, industrias más pequeñas como la tipográfica, las industrias de bebidas, una industria de manufacturas relativamente pequeña. Pero eso generaría la existencia de concentraciones de obreros. Las tuvimos en Vitarte, por ejemplo, en el pueblo de Vitarte, característico distrito obrero de aquella época, y esos serían nuestros obreros industriales, que esos sí ya tendrían comunicación internacional con las primeras internacionales de trabajadores. Y el eco de esa lucha de los trabajadores de Europa y de Estados Unidos lo tendríamos en la lucha por la jornada de 8 horas en el Perú. Y luego, en los años 70 y 80, tendríamos el ingreso masivo de las mujeres a la industria, especialmente en las maquilas peruanas, que no las hemos tenido en gran cantidad como las hay, por ejemplo, en Centroamérica o en México. Aquí hemos tenido más bien agroindustrias o trabajadores temporeros de la agricultura de exportación, y también los denominados trabajadores informales, que son en muchos aspectos, en algunos aspectos empresarios, en otros a la vez empresarios y trabajadores, es decir, gente que se explota a sí misma, y también los que son exclusivamente trabajadores de las pequeñas y medianas empresas llamadas MIPES. Pero también tendríamos un sinnúmero de trabajadores de servicios en todos los servicios, restaurantes, transportes y todos los servicios parecidos. Y por supuesto también trabajadores migrantes. Entonces,
El Perú no participó en la primera revolución industrial, tampoco participó plenamente en la segunda revolución industrial, estuvo muy atrás en la tercera revolución industrial y no sabemos si estaremos en la cuarta revolución industrial, que es una forma de comunicarnos con el exterior. La relación de los trabajadores peruanos con el mundo internacional y con la política internacional en realidad se desarrolló a partir de las organizaciones sindicales, cuando las organizaciones sindicales peruanas, las federaciones obreras, se vinculan con las centrales sindicales internacionales. Y eso también tiene varias etapas. Antes de la Guerra Fría empieza, como sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Guerra Fría, se forma, y estamos hablando de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial. Los trabajadores de Estados Unidos y de Europa forman la Internacional de Trabajadores, que se convierte en que sucede, por supuesto, a la Primera Internacional, pero mientras la Primera Internacional era prácticamente exclusiva de Europa, la Segunda Internacional ya es una internacional global a la medida del mundo de aquella época, es decir, comprende trabajadores del Reino Unido, de Europa continental y de América, especialmente de Norteamérica. También los trabajadores argentinos estuvieron vinculados y uruguayos estuvieron vinculados con esta Segunda Internacional. El Perú no lo estuvo, no llegó a tener esa vinculación, sino de manera indirecta, como dije al comienzo, y eso fue lo que motivó a los trabajadores a hacer o a realizar la gran convocatoria que hizo la Segunda Internacional a luchar por las 8 horas, que en el Perú culmina con el gran paro del pueblo de Lima y del Callao, que consigue al fin la aprobación de la jornada de las 8 horas en 1919. Pero esto es antes de la Guerra Fría. En la Guerra Fría, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, se forman federaciones, grandes federaciones y confederaciones de trabajadores a los dos lados de la Guerra Fría, es decir, en el lado soviético, comunista, y en el lado norteamericano y europeo capitalista. Y pues en el lado norteamericano se forman la American Federation Labor, la AFL o AFL-CIO, que es la central más poderosa que reúne a los trabajadores industriales de los Estados Unidos, mientras que para el lado de los países del comunismo soviético, ruso y europeo oriental, se forma la Federación Sindical Mundial, que estuvo vinculada con su filial latinoamericana, que estuvo en México, dirigida por Lombardo Toledano y centralizada en la Confederación de Trabajadores de América Latina. Entonces, en realidad, tuvimos dos grandes ramas de trabajadores. Y el Perú se vinculó sobre todo a partir de la CTP, porque la Confederación de Trabajadores de Perú estaba dominada por el Partido Aprista, hizo vinculación preferente no con la CETAL de Lombardo Toledano, que pertenecía a la Federación Sindical Mundial, sino más bien a la AFL-CIO, que tenía su rama internacional en forma de la ORIT, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores. Mientras que por otro lado, los europeos, demócratas cristianos y social cristianos formaron la CLAT o la CLASC,
que eran las confederaciones de los trabajadores cristianos de todo el mundo, muy apoyados por la Iglesia Católica. Entonces, en realidad, en aquella época, las relaciones del mundo laboral peruano con el mundo laboral internacional se realizarían en estas tres grandes ramas. Una norteamericana, la otra rusa soviética y la otra cristiana romana. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, las relaciones laborales del Perú se realizan por la vía de la Organización Internacional del Trabajo, que es la única agencia tripartita de las Naciones Unidas. Tripartita quiere decir que allí participan las tres ramas del trabajo: los empresarios, los trabajadores y el gobierno, los gobiernos de 187 estados. Esta organización es la más antigua de las Naciones Unidas. Existía ya antes de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que tiene su sede en Ginebra y desarrolla muchas funciones. Hace permanentemente estudios, tanto nacionales e internacionales, sobre la situación del trabajo. Sugiere normas a los países para el trabajo. Promueve y formula también políticas de Estado que las sugiere a los estados. Y su línea fundamental es una que marcó su secretario general, que fue Juan Somavía, allá por los años 90, que se denomina trabajo decente. Y el trabajo decente es una categoría teórica propuesta por la Organización Internacional de Trabajo, que significa trabajo con derechos. Es decir, trabajo decente significa trabajo con derechos. También se llama en el Perú técnicamente trabajo adecuado. Mientras que el trabajo no adecuado se llama subempleo o trabajo informal. En esta relación internacional, como parte de su plan de ingresar en algún día a la OCDE, que es como dijimos y explicamos en clases anteriores, la Organización de los Países para el Desarrollo Económico, el Perú ha formulado su Política Nacional de Competitividad y su Plan Nacional de Competitividad. El objetivo de esta política y de este plan es formar el capital humano. El capital humano también es otra categoría teórica, que significa fundamentalmente aquel capital que tenemos incorporado en nuestra vida, que no se nos puede arrebatar. Es decir, me pueden embargar mi casa, mis muebles, mi automóvil, pero hay algo que no me pueden embargar, que es mi educación o mi salud. Entonces, todo lo que significa educación y salud se denomina capital humano. La política y el Plan Nacional de Competitividad se han propuesto formar el capital humano de los trabajadores peruanos. Y eso se desarrolla, por supuesto, mediante políticas muy integrales, que son las políticas sociales, políticas de salud, políticas de educación también dedicada al empleo, transferencias tecnológicas y la competitividad significa también la forma en que el trabajador peruano puede rivalizar económicamente con los trabajadores de otros países. Lo dudoso y lo discutible en el caso peruano es que en gran parte se cree que la competitividad debe estar basada no en la alta calidad del trabajo, sino en los bajos costos laborales. Y eso es toda una discusión interminable que viene produciéndose en el Perú desde hace muchos años.
Por otra parte, también se promueve el trabajo denominado flexible, que es un trabajo que disminuye notoriamente las obligaciones de los empresarios con la finalidad de adecuarlos para tener más plazas de empleo. Y por otro lado, la promoción de zonas de comercio libre y de parques industriales. El Perú tiene una estrategia nacional para el desarrollo de los parques industriales. En resumen, entonces hemos visto de qué manera los trabajadores peruanos y el Estado peruano han ido vinculándose al mundo laboral internacional a través de las relaciones laborales de diversos tipos, que son fundamentalmente relaciones multilaterales a través de la Organización Internacional del Trabajo y relaciones de trabajador a trabajador por la vía de las centrales sindicales internacionales, que ahora prácticamente no existen, porque todo el predominio de las políticas neoliberales traducidas a la laboralidad, pues no favorecen ni promueven precisamente las organizaciones de trabajadores, sino más bien tienden a tratar al trabajador como un individuo, evitando la formación de organizaciones sindicales. Aquí ha terminado nuestra clase y espero que todo sea bueno y por supuesto que nos veremos en la clase en la cual podremos discutir todos estos problemas. Muchas gracias y nos vemos en clase.